Bien, como prometimos, está con nosotros hoy martes don Julio Ortega, nunca más oportuno, porque don Julio se ha caracterizado por darle un Nunca seguimiento. más oscura la noche Que cuando va a amanecer. Oye, pero se está prolongando mucho la La noche. oscuridad. Entonces, mire, Dios mío. don qué Julio cosa, ¿eh? nunca más oportuno para entender lo que ha pasado en España en las últimas horas. ¡Horas! Ha habido un cambio de gobierno, como ustedes saben, pero yo quería hacer un símil, don Julio, buenos días. Buenos días. Cuando el PLD llega al poder, muchos creían que eso no era posible, así, y le cayó el poder en el No, le 1996 cayó, en no, las ganó las manos. elecciones. ¿Eh? Ganó las elecciones, que no es lo mismo. Sí, pero que las elecciones, antes de las elecciones no conocíamos ni siquiera la propuesta programática del PLD. Antes del ¿Hacia dónde iba? 96. Si se iba, Claro que sí. si se Este iba, hombre está mal de la si se cabeza. iba a abrir al mercado exterior. No, hombre, no, eso estaba. Si él iba tenía su a programa, terminar con el control de el PLD precios. presentó su programa. Si se iba a integrar a El control de Centroamérica precios lo había y terminado Caribe. Balaguer. Si era, o sea, todas, y aunque Eso estaba escrito. El asunto y que aunque quiere lo decir es que propusiera, allá- No, pero yo te voy a decir y aunque algo. lo propusiera, Anda el todo diablo. resultó una sorpresa Está para bien, nosotros. pero ¿qué es lo que- Ahora bien, ¿qué es lo que realmente propone Mira, el Partido lo primero- Socialista Obrero lo pri- Español al llegar al poder Lo primero es de lo si- improviso Escúchame. en España? Pero escúchame. No es de improviso. Número uno. Número dos. Eso es lo que te produce un sistema parlamentario. Que los dominicanos no entendemos. Sí. Nosotros no entendemos que un sistema esté estructurado totalmente distinto al sistema de la monarquía presidencial que hay aquí. El presidente es rey absoluto, por lo menos durante los 4 años, aunque no tenga mayoría en el Congreso. Caso Leonel Fernández, En el 96-2000. Sí. Entonces, es muy importante que la gente entienda que un sistema parlamentario, que es lo que hay en la mayoría de los países de Europa, con excepción de Francia, es un sistema en el que el poder ejecutivo se constituye a partir del Congreso. Es el Congreso que elige el poder ejecutivo. Y la gente elige el Congreso. Por eso ha habido tanto gobierno en Italia, tantos gobiernos en Italia. En 73 años ha habido 70 gobiernos. Sí. Un promedio de uno y poquito. Uno por año. Uno y poquito por año. También tú tienes que el sistema parlamentario te permite, por otro lado, mucha estabilidad cuando hay partidos muy fuertes que son reconducidos en las elecciones. Caso Verbigracia, Alemania. no, Felipe González 14 años Con duró. Felipe González. 14 años duró en el gobierno, en España. Y el caso de Alemania, que tiene, la Merkel tiene 4º periodo ya. 4 periodos. Ya tiene más de 15 años en el poder. Y Helmut Kohl, que también duró muchísimos años, Margaret Thatcher, que duró muchísimos años. Si un partido tiene la confianza de la población a través de las elecciones, que pueden ser adelantadas también, si la situación política se presta para llamar a elecciones adelantadas, el presidente del gobierno, el primer ministro, en este caso, como se le llama generalmente, puede llamar a elecciones adelantadas. Pero también hay un mecanismo que fue el que se usó en España ahora, que se llama la moción de censura. La moción de censura es un partido que directamente o a través de una coalición de partidos tiene la mayoría asegurada y negociada, presenta esa moción, se discute esa moción y si gana, inmediatamente entra en funciones como presidente del gobierno, como primer ministro. ¿Qué fue lo que pasó en España? En España, la acumulación de casos de corrupción en el cual está vinculado el Partido Popular, por ayuda más darte un dato, hay 900 altos cargos del PP imputados por casos de corrupción. Y el más grande, bueno, uno de los más grandes, porque hay muchos grandes, es el llamado caso Gürtel. Es un caso que viene desde que recoge un sistema de financiación ilegal del Partido Popular desde el año 1989 y en el cual están involucrados los dos ex tesoreros del PP por casi 20 años, 30 años,
Hay un señor que se llama, bueno, ahorita me recuerdo el nombre, que se hizo muy conocido, que era el ex tesorero Bárcenas. Bárcenas, sí. Bárcenas, que los papeles de Bárcenas, Sí. que fueron develados por la prensa, Sí. la prensa, hagan algo ustedes algún día, Sí. que tiene un papel activo en la democracia. La prensa lo sacó, el periódico El País, Así que lo de El Mundo. No, pues aquí la prensa es para Lambé y cosas así. No es para eso. No sea así. Sin embargo, de uno de los temas que te vamos a tratar hoy en la Pero mañana déjame con terminar. respecto a lo que pasó, lo que está No, pasando en déjame terminar. España, es que el país es el principal vocero del Sí, neoliberalismo es verdad. y del atraso. Es verdad. Y es el que ha llevado a la derechización del Es verdad, PSOE. es verdad. Tiene toda la razón. Te Bueno. apoyo 200%. Right, muy bien. Bueno, entonces, ese caso que implicó la financiación ilegal por casi de su fundación del Partido Popular, a través de contratas municipales, contratas de los gobiernos autonómicos y contratas del gobierno central, en el cual se obligaba a que los contratistas fueran al Partido Popular y dieran una comisión de un 5 o un 10%. Entonces esto fue juzgado y ya la sentencia final salió el martes, hoy hace una semana, Repartieron 351 años en condena a 29 de los 37 imputados, entre los cuales se incluía como imputado no penal, sino civil, al propio Partido Popular como institución. Sí, como Y institución. fue condenado. Y la sentencia de los jueces dice que era una maquinaria de De corrupción. corrupción generalizada Así en es. todo el Estado. Eso dice, sí. Óyeme, No, lo único que tenía podía, mérito para seguir lo en el único poder. que podía hacer la oposición, o un mínimo de decoro. Ya el año pasado, Podemos, que es el tercer partido, presentó una moción de censura y no la ganó. En este caso, Pedro Sánchez, y a la cual le pedía Podemos que lo encabezara hace un año, no quiso. Ahora la presenta Pedro Sánchez y en 4 días se presenta, al otro día se discute, al otro día se vota y obtiene 180 votos de 350. Se necesitan 176, porque es la mayoría absoluta. 180 votos en donde tuvo, evidentemente, el PSOE, Podemos, que tiene 71 diputados, y sus aliados, los nacionalistas los vascos, catalanes los y los vascos. nacionalistas vascos. Y ahí fue que le dieron golpes y bijagua. ¿Qué hasta podemos el- esperar hasta el del PSOE hasta el ahora? punto En el que Bueno, acaba de- el PSOE Acaba de renunciar hasta el partido ya. no, ya renunció a la presidencia. A del la partido. presidencia del partido. Hoy, en este momento, En este está momento, pasando. sí. Sí. ¿Qué podemos esperar del PSOE? No, lo que entra En el poder. España, el PSOE en el poder, por lo menos... Con esta nueva generación, lógicamente, que estamos hablando, con Pedro Sánchez y su generación, son otra cosa. Bueno, No es Felipe González, no, pero Borrell va a ser ministro no es de Exteriores. Rubalcaba, no Pero es Borrell va a ser Zapatero. ministro de Exterior y tiene 80 años. Pero ese tiene por idea que se parecen a la de ellos, a la de la nueva generación. Entonces, eso de generaciones no es tanto. Mira, Pero son jóvenes todos. yo esperaría, ¿Sí? primero que este gobierno, faltan 22 meses para las elecciones generales en España. Yo esperaría que este gobierno pudiera por lo menos completar 18 meses, de 12 a 18 meses, Ajá. antes de convocar elecciones anticipadas. Pero inició muy sectario él. Pero Muy sectario. eso debió implicar un acuerdo, por lo menos con Podemos, Sí. programático. ¿Por qué? Porque eso le da una base La verdad que uno esperaba de, eso. de 157 diputados, los 71 más los 170 más uno de Coalición Canal, 157 diputados, o 159, no me acuerdo bien. Sumados le hacen falta 16 o 15 diputados. ¿Cómo se consigue? Con negociaciones puntuales. Claro. ¿Con quién? Con los catalanes y con los vascos, como siempre se ha hecho en ¿Y tú descartas eso todavía?
ya nombró el gobierno y es monocolor. A mí me parecía Son, que... son- Todo estoy yendo, no un con gobierno los- de coalición. No es de coalición. No es un gobierno de coalición. Comenzó mal. Ah, caray. A pesar de ello, Podemos insistió en que le seguirá dando el apoyo y que exigirá, eso sí, medidas específicas en términos Pero en de términos iniciativas. programáticos, en términos programáticos. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Mira, hay muchas cosas que hay que hacer en España. Tiene que revalorizar las pensiones, Las pensiones. que fue una de las movilizaciones mayores que hubo en España. Sí. Tiene que atender un movimiento de mujeres masivo. La huelga de mujeres que se hizo el 8 de marzo pasado es un caso único en la historia. La mayoría de las mujeres entraron en huelga por reivindicaciones feministas, de igualdad. Por ejemplo, ¿qué están exigiendo? Una de las cosas, derechos de... Cuando dan a luz las mujeres, ¿cómo se llaman? Natales y prenatales o postnatales. Postnatales. Derechos de pre y postnatal Sí. iguales para hombres y mujeres, como se hace en muchos países. En Italia sí. No, y en Suecia y en Sí. Francia. Si la mujer tiene, en Suecia es un año que le dan. Para que el marido la En acompañe. Italia le dan 3 meses al Los que hombre. cuidan junto al bebé. Pero, óyeme, oye cómo es la cosa, Cuidan Mozart. junto al niño. Mozart. Pero eso es lo correcto. Mira, ella se reincorpora, ¿Y por después qué de 3 te ríes? meses, ella se reincorpora a la fábrica Porque y piensa- después le toca a él cambiar pañales. No, Oye, es al ajá. mismo tiempo. No, pero es momentito. que por qué me río. Sí. Como usan los tigres. El hijo mío ahora tiene que estar diciendo, ay, pero ¿por qué no implementan eso aquí? Nadie trabaja. O sea que cuando le den a la mujer, Además, recuérdate. también se lo den al hombre. Recuérdate que España tiene un problema. Estos tigres. Oye, España tiene un problema Va de a cambiar natalidad pañal. grave. ¿Eh? Un problema de caída en la natalidad grave. No Ah, tienen sí. hijos. No, no, Entonces tú terrible. tienes que crear No, las Europa condiciones. tiene ese problema No, de no, todo. pero el de España y Italia es grave. Grave, ¿verdad? Grave. Las mujeres grave. no quieren Si sigue la caída embarazarse. del crecimiento poblacional autóctono, dentro de 50 años va a tener 15 millones de habitantes. Nada más. Ya la tiene. Adelantemos lo que puede hacer entonces el PSOE. Entonces, mira, tiene que atender esas reivindicaciones importantes de las pensiones, de los derechos de la mujer. Tiene que atender el tema de Cataluña. No puede decir ahora nosotros somos respetuosos de la Constitución y no vamos a aceptar nada. Porque va a estar lo mismo. Va a ser un gobierno del PP con otro color. Tiene que atender el tema de Cataluña. Tiene que por lo menos dialogar. Se va a estar manejando en minoría. ¿Quién? Él Se está manejando en minoría, pero en ultra minoría. Y en porque él ultra quiere. minoría, exactamente. Porque él quiere. Sigamos con el tratamiento a los asuntos que están pendientes, urgentes. Tiene que cambiar la política económica Claro. y más estímulo a la producción, a la industria. Decía Rajoy que él dejó una economía mejor que la que recibió. Sí, pero el costo Y social. es cierto. El costo social. El costo social ha sido Sí, terrible, devastador. devastador. La caída del desempleo, que es real, sí ha habido la creación de empleo precario, Precario, sí. de contratos de 1 y 2 meses. Bueno, tiene que derogar la reforma laboral de Rajoy, Que se llevó de paro. que se llevó de paro toda la conquista. Toda la conquista se la llevó Tiene de que paro. derogar. Sí. Tiene que derogar la ley orgánica de educación, que ha sido muy cuestionada. Una ley que privilegia la educación religiosa y privada. Tiene que derogar la llamada ley Mordaza, que es una ley que limita los derechos democráticos y la manifestación de la gente. Es decir, es toda una agenda. Tienen que liberarse de la iniciativa de Washington. Son unos seguidistas de todas las Eso acciones no de lo van a Washington. hacer. Eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. No, tú sabes que no. Ni de la OTAN. Desde la OTAN. No, eso lo haría Mélenchon en Francia, ese sí. Y ese probablemente comiencen a hacerlo en términos de... Es que la situación de la Unión Europea es un callejón sin salida. Mira lo que está pasando en Italia. En Italia hay un gobierno anti-Unión Europea, ahora mismo. El que se abrió ahora mismo. Sí. De Conte. 5 estrellas y... 5 estrellas y la Liga. Sí. Julio, antes de que te me vaya, mira, es un cambio importante en el mercado del petróleo.
Está en A 65. 64, 64. Sí, pero 64, 75. Pero estuvo casi en 73. No, no, está el Brent a 75. Sí, sí, pero el de referencia nuestro se llegó a colocar Sí, pero yo casi no en canto 73. victoria porque Estamos en 2 o en 3 64 semanas y bajando. Y haya bajando. bajado. Aunque bajado, bajando. aunque ha bajado el cacao también. No, mucho. no, yo estoy, ojalá que baje a 40 y No, pero no está. los nubarrones que se nos presentaban, Decía el ministro Donald Guerrero se podría llegar a 75. que pudiera llegar, sí, y que nos manejaríamos con 75. Con 65. Con di que- 75, dice él, la economía, o sea, es manejable. Porque se han convertido en las Yo lo que administraciones diestros en supongo, materia de lo que yo manejo supongo, de ese componente. Supongo yo que el ministro de Hacienda dice eso porque habrá habido algún tipo de seguro de precios que se han adquirido. Pero eso que estábamos mencionando hacía tiempo. Por ahí, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Ay, ¿tú te Hay acuerdas que seguro de precios. Tú contratas, te tiene un costo que a partir de cierto precio ya el seguro cubre la diferencia. Además que hemos ido mejorando el asunto del sistema eléctrico, de la matriz eléctrica. Sí, pero se Lo necesita la alternativo entrada de Punta Catalina. Punta Catalina urgente. Que por cierto, ayer encontré un amigo que está muy vinculado con Punta Punta Catalina? Catalina. no, con la que se le dicen Coyentrix. Y me dice que aparentemente AES no quiere venderle a Coyentrix. Vuelve y dime. Que no Sí. quiere No venderle quiere venderle a gas. Coyentri. No. ¿Pero por qué? Yo le pregunté, me dice, tú sabes que aquí hay unos intereses muy grandes. No me dio detalles. Porque te digo que el Estado tiene que entonces? acelerar el Él me proceso. dijo, porque el Estado no impone, porque El Estado tiene que acelerar el proceso. Tú lo ves porque míralo ahí. Tú sabes que hay un precedente negativo y fue que ellos llegaron a firmar 3 veces Hermano. contratos de construcción pues yo lo fui de los negociadores. y no Es se que el dio. dinero- No se hacía. No se hacía. Señores, que la rentabilidad de eso va a bajar mucho. Del sector eléctrico. Sí, claro. Eso va a bajar mucho. Y Eso no me queda eso no es una claro, pajita de y no me coco, queda claro Con el Punta si la Catalina. el gasoducto va a ser para las 2 Quisqueyas. No puede ser, ¿no? ¿Verdad? No me queda claro. No, Porque el pero ellos no acuerdo que se anunciaron. anunció fue Barrick para Quisqueya 1 y no se habló de Quisqueya 2. no se habló de que ya. Hermano, los bichinis no Entonces, estaban. con esto que... Los bichinis no fueron a Palacio ese día. Ya tú verás, ya tú ves. Entonces ¿Qué? sería capaz de ponerle a una gas y a la otra no. Que están Están ahí juntas. juntas. Algo que sería totalmente... Porque lo lógico es, si usted hace el gasoducto, gasifica el parque de Quisqueya 1, también Quisqueya 2, Cuidado si es que. y cruza la carretera y Sí, él mismo cuidado está... si es que, Ya los va a especular. Vicini y Ahí va González a especular, Bunter ahí va a y especular. demás no han abandonado la Yo no idea sé. de una regasificadora en San Pedro. No, pero que le sale mucho barato un gasoducto. ¿Sabes lo que cuesta una regasificadora? Una planta una terminal de gas, gas natural licuado y una regasificadora. Debe estar entre 800 y 1.000 millones de No, dólares. de hablado de 350. No, tú eres loco. Eso cuesta mucho Porque dinero. ellos estaban pensando en una flotante. No, pero eso es como la planta una vez que se puso aquí una planta de cemento flotante en Samaná, ¿no te acuerdas, en Arroyo Barril? Sí. Eso es un parcho. No, eso no. Además no ha pasado ni pasará. Ahí lo lógico es, o se pone una terminal grande que coja los 1.000 megavatios que hay por ahí, Sí. o lo más lógico es que se traiga de Caucedo. Siempre que garantice a él que va a suplir toda la a demanda toda local. la demanda que hay por ahí. Para eso tendría que incrementar la frecuencia de barcos para que haya un consumo, porque ellos no tienen almacenamiento para tanto, pero sí tienen regasificador. Pero un tanque de eso no cuesta tanto. Tú puedes poner otro más. Julio, nos vemos esta noche, Dios mediante. Ya se acabó. Sí. Se Yo acabó. llegué a la 20. Bueno, pero llegaste. Pero llegaste. Hoy sí llegaste. Y lo hiciste bien. Muy bien, muy bueno, Como muy siempre, buena, Julio, se te agradece. Vamos a seguir esta Y noche. los otros dos, de los 4. Ya pasaron. Él vino
¿Y el otro? Parece Nos que vemos, tiene don asunto, Julio. tiene asunto. Nos vemos. Bye bye.